Muy bien, ahí tenemos a Miguelito Alcaide. Puerto Rico está de luto. Ha pasado a mejor vida Belda González, actriz que por más de 15 años interpretó a Azucena, nombre del personaje que se conoció como la criada malcriada. Maricet Berení nos habla de la también ex senadora, reconocida como una luchadora por los derechos de la mujer. Toda persona que creció en Puerto Rico la conoce por su pintoresca personalidad. Ella es Azucena. De actriz pasó a incursionar a la política representando al Partido Popular Democrático. Se trata de Belda González, quien hoy falleció a sus 83 años de edad. Aportación de Belda, constancia, no nos quitamos nunca y nos vamos a morir con las botas puestas. La actriz y ex legisladora falleció anoche por causas naturales en San Juan, Puerto Rico, justo a 11 días de haber celebrado su cumpleaños. Hoy la clase artística radicada en la Florida recuerda su legado. La tristeza obviamente pues me invadió, pues porque Belda es uno de los pilares más importantes del show business en Puerto Rico. Es de las pioneras, es de las primeras, la tan amada y nunca olvidada criada malcriada. De verdad es una pérdida, pero una ganancia para el cielo. Muchas de las cosas que se consiguen para beneficio de la clase artística se consiguen precisamente desde la política, porque requiere una estructura, y Belda en ese sentido fue un aporte grande. Belda conquistó a su público con la caracterización de Azucena, nombre de la criada que personificó en un medio televisivo. Luego fue favorecida con el voto de electores que la posicionaron en la Cámara Alta del Senado de Puerto Rico. Que en paz descanse la mujer que, según afirma la clase artística, nunca dejó de luchar por las causas sociales del país. Para Noticias Univisión, Maricet Berení. Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada al pueblo de Atillo. Hemos presentado a ustedes nada más y nada menos que... Buenas noches, le hablo Mero Tijerina. Hemos presentado nada más y nada menos, ¿verdad? Que dos personalidades muy importantes del pueblo de Atillo, destacadas en
¿verdad? Una en la música y la otra en la actuación, como comediante y actriz, y también política. Y aquí la tenemos su rostro, aquí tenemos el rostro de Miguelito Alcaide, aquí tenemos dos estatuas que acompañan a la iglesia de Atillo, que es la estatua del ganadero y la estatua al Festival de las Máscaras de Atillo, que también es uno de los festivales más famosos de Puerto Rico, que proviene de las Islas Canarias. También tenemos la bienvenida que le dan en Atillo. En muchos de los lugares al principio, cuando vamos llegando a ese pueblo, pues vamos a ver esto. Para mí es un orgullo haber nacido allí en ese pueblo, donde me crié en el mismo pueblo de Atillo, en la zona urbana de ese municipio, donde están mis primeros pininos en ese lugar. Pero vamos a escuchar la historia de Atillo y la historia de estos dos personajes. También hay otros personajes que podemos mencionar, como Papo Sánchez, que es uno de los salseros más importantes de Puerto Rico, que cantaba la canción Mi Desengaño, extraordinaria. Y también tenemos otros artistas muy importantes en la pintura, al señor don Oscar Colón Delgado, a quien también le hemos dedicado en este canal pinturas, y a Papo Sánchez también, a Miguelito y también a Belda González. Nada, vamos a escuchar la historia de Atillo y luego seguida de estos dos grandes atillanos que dejaron huella en el corazón del puertorriqueño. Dejaron mucho legado a nuestra gente. Vamos a escuchar la historia de Atillo y luego la de estos dos grandes atillanos destacados. Atillo está localizado al noroeste de Puerto Rico y comprende 109 kilómetros cuadrados, 42 millas. Se le conoce como la capital de la industria lechera, Atillo del Corazón, la tierra de campos verdes, el pueblo sin sopa y el pueblo de los ganaderos. Según el censo del 2000, su población general era de 38.925 atillanos. 10 barrios comprenden su territorio: Ay Bonito, Barrio Pueblo, Vallaní, Buenavista, Campo Alegre, Capáez, Carrizales, Corcovado, Atillo Pueblo y Naranjito. Sus fiestas patronales están dedicadas a Nuestra Señora del Carmen. El pueblo también celebra cada 28 de diciembre el tradicional Día de las Máscaras. Atillo es uno de los 78 municipios que componen el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El municipio de Atillo está dividido en 10 barrios, a seguir: Ay Bonito, Vallaní, Buenavista, Campo Alegre, Capáez, Carrizales, Atillo, Corcovado, Naranjito y Pueblo. Entre estos, el barrio Pueblo es donde ubica el centro administrativo del municipio. Colinda al norte con el Océano Atlántico, al este con el municipio de Arecibo, al sur con el municipio de Utuado y al oeste con los municipios de Camuy y Lares. Desde su fundación, Atillo está dedicado mayormente a la ganadería. Actualmente, es el productor más grande de leche por milla cuadrada del mundo y produce una tercera parte de la leche que se consume en Puerto Rico. A su vez, el municipio cuenta con fábricas auspiciadas por Fomento Económico y el centro comercial Plaza del Norte, el quinto de mayor importancia en el país. Sus playas son propicias para la pesca, actividad que se ha sostenido en los últimos años. En cuanto a la geografía, Atillo está localizado en la costa norte de la isla. Limita con el Océano Atlántico por el norte y con los pueblos de Lares y Utuado por el sur, con Arecibo por el este y con Camuy por el oeste. Forma parte de los llanos costaneros del norte y de la zona designada como la meseta del noroeste, donde hay una faja costera predominantemente llana o ligeramente ondulada. Su terreno se divide en dos fajas, norte y sur, la zona de mogotes y depresiones. Hacia el interior del municipio la topografía se hace irregular y constituye parte del espinazo montañoso. Atillo es irrigado por el río Camuy. Atillo fue fundado el 30 de junio de 1823 por don Agustín Ruiz Miranda, siendo su primer alcalde don Francisco Martínez. Originalmente los terrenos constaban de 10 cuerdas aproximadamente, las cuales fueron otorgadas por Agustín Ruiz Miranda con la condición de que se levantara edificios públicos, calles anchas y se vendieran o cedieran el resto para casas. No debían de dedicarse los terrenos a otra cosa que no fuera lo estipulado por don Agustín Ruiz Miranda. En su primer año de fundación, Atillo contaba con 910 habitantes. Al año siguiente aumentó a 2.663 distribuidos en la zona urbana y los barrios de Carrizales, Capáez, Naranjito, Corcovado, Buenavista, antes Yeguada Occidental, Campo Alegre, antes Yeguada Oriental, Pajuil, Vallaní, Ay Bonito y Barrio Pueblo. En el censo de 1940 desapareció el barrio Pajuil, dividiéndose entre Buenavista, Naranjito, Corcovado y Campo Alegre.
También contaba con 2 haciendas azucareras, la Hacienda Santa Rosa, con 150 cuerdas y la Hacienda Perseverancia, de 50 cuerdas. En 1892, llega el trazado de la línea férrea desde la terminal de San Juan del Ferrocarril de Circunvalación de Puerto Rico hasta el pueblo de Atillo, operada por la Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico. Atillo, como tantos otros pueblos de la isla, sufrió cambios en sus límites territoriales con la ley de 1902 para la consolidación de ciertos términos municipales de Puerto Rico, anexándolo al pueblo de Camuy. Después de 3 años, la legislatura aprobó la devolución de sus terrenos, constituyéndose de nuevo en municipio. En 1910, el barrio Pueblo Rural se convirtió en el barrio Atillo Rural. En 1930, los barrios Yeguadilla Occidental y Yeguadilla Oriental cambiaron sus nombres por Buena Vista y Campo Alegre, respectivamente. A la altura de 1940, el censo poblacional reportaba que el barrio Pajuil había desaparecido, distribuyendo sus tierras entre los barrios Buena Vista, Naranjito, Corcovado y Campo Alegre. Luego, en el 1947, la Junta de Planificación de Puerto Rico trazó el nuevo mapa del municipio de Atillo y sus barrios. Como resultado de este nuevo mapa, la Junta de Planificación amplió la zona urbana del municipio, incluyendo parte del barrio rural de Atillo, y al barrio Corcovados se le cambió su nombre a Corcovado. A principios del siglo XIX, Atillo formaba parte del barrio Camuy o Hato Grande de Arecibo. En 1823 se inició el proceso de deslinde de tierras que eventualmente dieron paso a la fundación de Atillo el 30 de junio de 1823 por don Agustín Ruiz Miranda. Su primer alcalde fue don Francisco Martínez. El nombre de Atillo tiene varias explicaciones. Para algunos, Atillo del Corazón de Riego surge de los árboles de corazón que se encontraban en la zona. Otros aseguran que es producto del deslinde del barrio Hato Grande de Arecibo, área dedicada a los hatos ganaderos. Este barrio ya había sido subdividido en Hato Arriba, Hato Abajo y Atillo. También se especula que el nombre de Atillo está vinculado con el levantamiento que don Rafael de Riego iniciara en contra del gobierno absolutista del rey Fernando VII. En tributo a su gesta libertaria se le adjudicó el nombre de Atillo del Corazón de Riego al nuevo pueblo. El crecimiento de Atillo fue rápido. Durante los primeros 2 años su población aumentó de 910 habitantes a 2.663 distribuidos en la zona urbana de los barrios de Carrizales, Tapáez, Naranjito, Corcovado, Buena Vista, antes Yeguada Occidental, Campo Alegre, antes Yeguada Oriental, Pajuil, Vallaney, Aybonito y Barrio Pueblo. Al mismo tiempo, el pueblo contaba con 2 haciendas azucareras, la Santa Rosa de 150 cuerdas y la Perseverancia de 50 cuerdas. Los primeros colonizadores descartaron el desarrollo agrícola por las grandes zonas pantanosas de la costa. Los primeros asentamientos se desconocen, pero no fue hasta entrado el siglo XVIII que se inició la construcción de la Hacienda Santa Rosa a orillas del río Camuy, dedicada a la siembra de caña y granos. Posteriormente se construyó la Hacienda Perseverano, igualmente dedicada a la caña en la cercanía al litoral y de los últimos meandros del río Camuy. Al llegar comenzaron su arduo trabajo en tierras costeras llanas o parcialmente llanas. También utilizaron los escarpados cerros de mucha fertilidad. Se cosechaban frutos menores y el mar por un tiempo fue portador de medios económicos por la abundante pesca, sustento que ya casi ha desvanecido, contrario a la agricultura que ha variado. La siembra de frutos menores fue cambiando, dominando el tabaco, el algodón y la caña de azúcar, que por largo tiempo pasó a ocupar la principal industria agrícola hasta los últimos años del 1950. El algodón se eliminó en 1957 y el tabaco en la década del 70, cuando perdió su empuje. Solo los frutos menores, excepto el café comercialmente, son escasamente producidos en la zona central. La costura también aportó algo. Para la mujer atillana hubo talleres de costura que fueron un importante alivio económico, aunque se consideraban que en ellos había explotación hacia las trabajadoras con grandes exigencias de tareas y jornal muy bajo. La pequeña industria estuvo activa desde los primeros años del 1940 hasta los finales del 1950. Hoy la costura ha florecido como una industria artesanal auspiciada por la confección de los trajes utilizados en el Festival de Máscaras, actividad que evolucionó del llamado Día de los Inocentes y que es fomentado por el gobierno municipal y estatal. Aun con todos los cambios sufridos durante el pasar de los años, Atillo continúa, como en épocas pasadas, dedicado a la ganadería, a la industria lechera y sus tierras dedicadas, entre otros usos, a la producción de forraje para ganado. Hasta hace unos años Atillo contaba con 125 ganaderías que producían alrededor de 60 millones cuartillos de leche. Hoy el número de ganaderías ha mermado debido a la situación económica del país. A lo largo del siglo XX, Atillo siguió sufriendo cambios en sus límites. En 1902, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la ley para la consolidación de algunos municipios, por lo que Atillo fue anexado al pueblo de Camuy. 3 años más tarde, la legislatura aprobó le devolvió la soberanía al municipio. En 1910, el barrio Pueblo Rural se transformó en el barrio Atillo Rural. En 1930, los barrios Yeguadilla Occidental y Yeguadilla Oriental cambiaron sus nombres por Buena Vista y Campo Alegre, respectivamente. A la altura de 1940, el censo poblacional reportaba que el barrio Pajuil había desaparecido, distribuyendo sus tierras entre los barrios Buena Vista, Naranjito, Corcovado y Campo Alegre. 7 años más tarde, la Junta de Planificación de Puerto Rico trazó un mapa del municipio de Atillo y sus barrios. Como parte de esta empresa, la Junta amplió la zona urbana del municipio. Al incluir parte del barrio rural de Atillo y el barrio Corcovados, perdió la S de su nombre.
A pesar de todos los cambios que ha podido experimentar Atillo, gran parte de sus tierras continúan dedicadas a la ganadería e industria lechera, con 123 vaquerías de primera categoría, que elaboran elaboradoras unos 59.479.609 cuartillos de leche. Otras tierras mantienen su producción agrícola. Como parte de su historia, Atillo se reconoce por su celebración del Día de las Máscaras, el 28 de diciembre de cada año. Es una de las fiestas tradicionales más populares de Puerto Rico. Es una costumbre de base canaria en alusión a la matanza ordenada por el rey Herodes de los inocentes y así evitar la llegada de un nuevo rey a Jerusalén. Los enmascarados representan a los malvados soldados que persiguieron a los niños. El 27 de diciembre se simula una persecución saliendo los niños y al día siguiente aparecen las máscaras. Algunos atillanos caminan, van a caballo o utilizan otros medios de transportación. Los enmascarados piden dinero y hacen maldades a sus amigos para lograrlo. Vestidos con elegantes disfraces con adornos y cascabeles, se pasean por veredas, caminos y carreteras desde muy temprano en la mañana. Visitan las casas donde se les ofrecen bebidas, comida y dinero. A las 4 de la tarde del día 28 se celebra un festival en la plaza de recreo. Antiguamente, las vestimentas solían ser rudimentarias. Las caretas eran elaboradas con cartón, barro o higueras y creaban un cuerpo vestido con harapos de forma femenina o tiznados. A través de los años el disfraz ha variado, tanto en los materiales utilizados como el costo del mismo. En esta pintura se reconocen a dos atillanos del ambiente artístico farándula de Puerto Rico. Nos referimos al guitarrista Miguelito Alcaide y Belda González, actriz y comediante de la TV boricua. Miguelito Alcaide, a través de su brillante trayectoria artística, formó parte o colaboró en grabaciones de los tríos y conjuntos de voces y guitarras más estelares de su país. Este músico fuera de serie era de formación autodidáctica. Sin maestro, inició el aprendizaje de la guitarra cuando contaba 9 años de edad. A los 14, en 1948, fue requerido para integrar el cuarteto Los Universitarios, que completaban Edmundo Disdier Álvarez, primera voz, Astor Aponte, segunda voz, y Pedro Berríos Feliciano, guitarrista y tercera voz. En 1952 pasó a formar parte de Los Cuatro Haces, grupo organizado por el empresario Gonzalo Tato Ardín para que grabara bajo su etiqueta Discos Mardi. Originalmente lo integraron María Esther Pérez Félix, reemplazada al casarse por María Esther Ortiz, primera voz, Tito Lara, segunda voz y solista, Berríos Feliciano, quien fuera su compañero en el grupo anterior Guillel. Al disolverse este segundo grupo en 1954, aunque luego reaparecería con nuevos integrantes, se unió al reorganizado trío Los Antares, sustituyendo a Rafael Escarón, quien había sido reclutado por el ejército. Esta vez sus compañeros eran Rafael Balseiro y, nuevamente, Pedrito Berríos Feliciano. Con ellos grabó buen número de discos y recorrió los teatros hispanos del este norteamericano. Un año más tarde, en 1955, junto a José Luis Guito Badís, primera voz, Germán Vega Salinas, segunda voz y guitarrista, y, nuevamente, Berríos Feliciano, completó el cuarteto Los Borincanos. En 1959, al establecerse en San Francisco, California, Estados Unidos, para iniciar un ventajoso contrato con la multinacional discográfica Capitol Records y actuar en hoteles, este colectivo se rebautizó con el nombre de The Four Amigos. Durante los siguientes 7 años, el éxito que él mismo experimentó fue fenomenal. Incluso, acompañó a Elvis Presley en las selecciones Mama y We, I'll Be Together, incluida en la banda sonora de la película Girls, Girls, Girls. En 1962, así como en las piezas El Toro, Margarita, México y Vino, Dinero y Amor, que se escucharían en su siguiente filme, Fan en Acapulco en 1963. También participó en los programas televisivos The Hollywood Place y los animados por Steve Allen, Ed Sullivan, CBS TV, Bill Dana y Mac Douglas. Escenarios de Ciudad de México, Hawái, Filipinas, Hong Kong, Singapur y Japón fueron testigos de sus triunfos. De vuelta en Puerto Rico en 1966, Miguelito Alcalde, cuyo nombre de pila era Miguel Ángel Alcaide Santiago, comenzó a trabajar con Aidita Viles y Los del Río en el Caribar del Hotel Caribe Hilton y en fiestas patronales a través de todo el país. Su pasantía por esta agrupación se prolongó hasta 1968, cuando fundó el Cuarteto San Juan, cuyos miembros eran Germán Vega Salinas, Pablo Ortiz y Jenny Delgado. Lo dirigió hasta 1970, año en que organizó el original trío Los Caciques con Papo Valle, primera voz, y Tatín Vale, segunda voz y guitarrista. Un año después, en 1971, en unión a estos compañeros, inauguró el Payaso Night Club en Country Club, Carolina. Y, el 6 de enero de 1972, participó en la inauguración del Hotel Cerro Mar, en Dorado. En 1976 pasó a formar parte de Los Tres Grandes, grupo comandado por Julito Rodríguez Reyes, primera voz y guitarrista, con el también guitarrista Rafael Tato Díaz en la segunda voz. Fue con estos que trabajó más tiempo, 7 años. En 1983, junto a Aníbal Hernández, primera voz, y Tato Díaz, organizó Lo Nuevo en Tres, frente al que grabó el álbum con la música ambiental de la telenovela Poquita Cosa, que Ángela Meyer y Oscar Morelli protagonizaron en Guapa TV/Diagonal Canal 4. En 1986 recibió un emotivo homenaje dentro del marco del Concierto del Siglo, presentado en el Centro de Bellas Artes Luisa Ferré. En aquel espectáculo participaron los más famosos tríos puertorriqueños. Miguelito Alcaide falleció en el Centro Médico de Río Piedras, el 25 de julio de 1988, a consecuencia de cirrosis hepática. Por años luchó contra el alcoholismo.
Se había casado en 2 oportunidades. Primero, con Iris Guardiola, madre de su hija Tirsa, y, en 1983, con Miriam Figueroa, con quien procreó a Miguel Jr. N. en 1984. Le sobrevivieron sus hermanos Virginia, Reyes, Carmelo, Dolores, Luis, Jenny, Ángela y Antonio. Fue sepultado en el cementerio viejo de Río Piedras. Sin embargo, sus restos fueron trasladados a su pueblo natal y depositados en el Panteón de los Atillanos Ilustres el 25 de julio de 1990. Allí se colocó una lápida a nombre de todos los requintistas nacionales, representados por el pepiniano Rafael Escarón. Su recuerdo fue perpetuado en una escultura, obra de Chiqui Moreno, que se develó durante ceremonia realizada aquel mismo día. Otro virtuoso requintista y compositor, Henry Vázquez, le dedicó la pieza a Miguel Alcaide, que aparece en el álbum Henry Vázquez y los Reyes, CD 100, editado en 1990. Lista parcial y cronológico de los intérpretes de sus composiciones. Aquellas cuyo género no se especifica son boleros. Dúo Pérez Rodríguez, Cuando más te amaba, Marbella, 1952. Felipe Rodríguez la voz y su trío Los Antares, Eterna Pasión, Marbella, 1953. Los Hispanos, Cuando se siente amor, Marbella, 1953. Cuarteto Los Borincanos, Dulce Amada, Mardi, 1955. Trío Los Quintos, Volveré, Gema, 1959. Trío Los Caciques, Por distintos caminos, 1000 besos y un recuerdo y te vas, Head Proel, 1970. El Viejo Gordo, Guaracha navideña dedicada a Santa Claus en 1972. Papá Candito y su combo, El Viejo Gordo, Liz, 1973. Norman Casiano, Por distintos caminos en 1975. Los Tres Grandes, Me estoy poniendo viejo, Ansonia, 1976. Cristina Bazán y Tirsa, Gran, 1978. Te vas y tú tan lejos de mí en 1980, etc. Fernando Resto, Por distintos caminos, Astral, 1982. Lo nuevo en 3, Alguien, El Viejo Rincón, Mi Reina y 3 piezas instrumentales, Anita, Concierto y Poquita Cosa, TH, 1983. Bajo la etiqueta Ansonia, Desde que tú llegaste en 1983, Peregrina del Alma y Ya me estoy poniendo viejo en 1984, etc. Trío Los Condes, Yo creo en ti, Frama, 1993. Otra de las homenajeadas en esta pintura es Belda González, quien graduada de la Universidad de Puerto Rico con concentración en español y teatro. Belda González realizó estudios posgraduados de maestría en estudios hispánicos de esa universidad y estudios posgraduados en estudios puertorriqueños del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe que fundó don Ricardo Alegría. Asimismo, perteneció al ballet de la Universidad de Puerto Rico dirigido por Madame Merta Brauer. Su carrera profesional comenzó en el baile. Más fue su incursión en la actuación lo que la convirtió en una artista de gran popularidad. Con su caracterización de Azucena, nombre de la criada que personificó Belda en el inolvidable espacio televisivo del mediodía, deleitó a miles de personas en Puerto Rico y en la comunidad latina de los Estados Unidos. Su lema de presentación era siempre el de Azucena del Campo y Castillo, natural de Atillo, criada de profesión siempre a su disposición, si no me coge el tapón de Bayamón. Y con él, la criada más famosa de Puerto Rico ocupó la pantalla chica por espacio de 15 años, se presentó en teatros latinos de los Estados Unidos, figuró en reoles estelares del cine y hasta grabó 2 discos de larga duración. En 1967 Belda González se convirtió en la primera artista puertorriqueña cuyo personaje fue plasmado en la etiqueta de un producto comercial en suelo nacional. De esta forma su Azucena figuró en las etiquetas de la salsa de tomate criada. Y del mismo modo contó con un programa nocturno titulado Criada a la Orden. A finales de la década de 1960 Belda González produjo un espacio de variedades artísticas de amplia aceptación titulado De Fiesta con Belda. En él se desarrollaron documentales televisivos, así como se abrieron paso jóvenes figuras del cancionero como Omaira y Hugo Leonel Batcaro, mujer de inquietud social. En 1980 Belda González debutó en el campo de la política siendo electa a la Cámara Alta como senadora por el Partido Popular Democrático. Con una agenda concentrada en el tema de la mujer y la clase artística, González revalidó en el cargo en las elecciones generales de 1984, 1988, 1992, 1996 y 2000. En 2004 pasó a laborar a la Corporación de Cine del Gobierno de Puerto Rico. En 2009 se convirtió en asambleísta del municipio autónomo de Carolina. Su labor en el campo político nacional no evitó que realizara esporádicamente presentaciones artísticas. De esta forma, en 1983 se convirtió en una de las madrinas de la campaña de teatro del 60 con la obra La verdadera historia de Pedro Navaja. Como parte de su endoso a este grupo teatral, Belda interpretó el personaje de Piola en el inolvidable teatro Silvia Rexach. Posteriormente actuó en obras como El Bosque Encantado, así como ha trabajado en películas y producciones para la televisión como Los Días de Doris. Como actriz, Belda ha compartido roles estelares con artistas de la talla de Ricardo Bauleo, Marisa Paredes, Juan Orol, Andrés García, María Antonieta Pons, Tere Velázquez, Julio Alemán, Charitín Boicó, Frank Moro, Alba Nidia Díaz, Machuchal, José Miguel Agrelot, Jacobo Morales, Tommy Muñiz, Shorty Castro, Emma Rosa Vincentí y Jojo Bowen, entre otros. En el campo fílmico, Belda González trabajó en numerosas coproducciones con México y España como fueron Fly Dollar, Romance en Puerto Rico, Un amante anda suelto y Una mujer para los sábados.
Igualmente figuró en los elencos de Adiós, New York, Adiós, El último gángster y Prohibido Omar en Nueva York. Entre las décadas de 1980 y 1990 actuó en Un milagro en Yauco y Los días de Doris, ambas bajo la dirección de Abdiel Colbert. Igualmente recibió innumerables galardones durante su trayectoria artística, como los otorgados por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, ACE, para los años 1971 y 1978, como Mejor Actriz Cómica. Los de los festivales de popularidad como actriz más popular durante los años 1968, 1969, 1970 y 1971, recibiendo yunques de oro, plata y bronce durante esos años. El premio Rafael Hernández por su destacada actuación como actriz en Puerto Rico durante los años 1970, 1971 y 1973. Igualmente recibió Ageibanás de Oro en distintas ocasiones, significándose el de actriz cómica más destacada de Puerto Rico durante la década de 1965 a 1975. Dana Televisión en 1970, actriz cómica del año en 1969, 1970 y 1971, y el de actriz más versátil en 1972. Fue, además, ampliamente homenajeada por haber participado en el programa especial de Las Rosas Blancas, programa que recibió el Peabody Award otorgado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Georgia, con una vida fructífera de amplia entrega a las causas de la cultura, los derechos a la mujer y la afirmación de la nacionalidad. Belda se mantuvo activa hasta la noche del 20 de abril de 2016, en la que entró a la inmortalidad. En su legado queda su extensa hoja de servicio al país como legisladora, así como su intensa labor en los medios de comunicación masiva. En esta pintura tenemos también el Monumentos a las Máscaras de Atillo, basado en la estatua en honor al Festival de Máscaras de Atillo, que fue realizada por la empresa Julissa Casting y se inauguró en diciembre de 2010. El monumento se encuentra ubicado en la avenida Pablo Aguilar y requirió una inversión de 130,000 pesos, según un artículo de Primera Hora. El festival en sí, que celebra la tradición del Día de los Inocentes, tiene sus orígenes en el siglo XIX, con raíces en una festividad española traída por los colonizadores, según Chalowans TV. La otra estatua, la estatua del monumento al ganadero en Atillo, fue realizada por la empresa Julissa Casting. La inversión total en el monumento fue de 130,000 pesos, y se encuentra ubicado en la avenida Pablo Aguilar. No se especifica la fecha exacta de su creación en la información proporcionada, pero se menciona que fue antes de un desfile cultural que se realizó en diciembre de 2010, según Primera Hora. También aparece, la Iglesia Católica en Atillo, Puerto Rico, conocida como la Parroquia Santa Rosalía de Palermo, fue fundada en 1823, coincidiendo con la fundación del pueblo de Atillo. Don Agustín Ruiz Miranda, quien fundó Atillo, también fue responsable de establecer la parroquia. Gracias por tu tiempo. En este canal estamos comprometidos con la historia de Puerto Rico en pintura de cada uno de sus ciudadanos en todos los campos, y también en honrar aquellos eventos o acontecimientos que dejaron huella en el corazón del puertorriqueño. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.